rin, rin. Gonzalo. Que estoy escuchándote. Estaba con los ojos cerrados, pero a ver, que he cumplido 40, pero que no Que te me estoy estoy viendo quedando, así, que no que me no estoy me quedando quieres dormido. mirar. Venga, dale, que ya nos llaman a consulta. Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro. Acudan a consulta, gracias. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Aveslas. Sin duda alguna, la tos y los mocos están en el top 3 de síntomas que un niño puede tener a lo largo de la infancia. De hecho, normalmente coincidiendo con el inicio de la escolarización, nuestros hijos se vuelven un saquito de mocos y toses desde que empieza el cole hasta que llegan las vacaciones de verano. Y a pesar de que son tan comunes que a veces nos planteamos si hacerlos un hueco en casa como si fueran hijos adoptivos de nuestra familia, todavía existen sobre ellos muchos mitos y leyendas que hace que muchos padres y madres se preocupen cuando sus hijos tienen un simple catarro, porque... ¿Cuántas infecciones respiratorias suelen tener los niños pequeños cada año? ¿Son malos los mocos o realmente sirven para algo? ¿Y la tos? ¿Podemos saber qué tiene un niño solo por escucharle toser? ¿Hay algo que pueda dar a mi hijo para que la tos y los mocos se vayan de una vez por todas? Está a punto de comenzar un nuevo episodio de Sin Cita Previa en el que os contamos todo lo que tenéis que saber sobre nuestros amigos, la tos y los mocos. Así que ajustaos bien los auriculares porque empezamos. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Sin Cita Previa. Gonzalo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Una semana más al otro lado de los auriculares. Bueno, lo primero, dar las muchísimas gracias a todo el mundo, a la súper acogida que estamos teniendo, a las buenísimas valoraciones que nos estáis dejando. Os damos las gracias una y otra vez. Diréis qué pesados, pero es que os las queremos dar de verdad. Y a los que no lo hayáis hecho, pues acordaros de dejarnos una buena valoración porque eso nos ayuda mucho. Bueno, empezando. Vamos a hablar sobre un tema que nos interesa, yo creo que a adultos, pero bueno, el tema de los niños, los mocosos. A mí, sinceramente, no me interesa mucho desde el punto de vista mío. Pero sí que ¿De creo, tus mocos, no? No, ¿De tu tos? de que estoy ya un poco cansado de ver toses y mocos, pero estoy convencido que a los padres este episodio, lo tienen que escuchar cada 3 o 4 meses porque vamos a hablar mucho cada 3 o 4 de los días. mocos, también de la tos y los mocos, para que entendáis que la tos y los mocos no son malos, sino que nos ayudan. Pero bueno, todo tiene una explicación. Son nuestros amigos. Efectivamente. Bueno, a ver, si la fiebre es el síntoma más frecuente... por el que consultan los padres. Sí. Lo otro, number 3, es tos y mocos. Y a veces van los tres juntos, variados, ¿no? Mocos de varios colores, la Santísima Trinidad. Toses de diferentes formas, audios con toses. Mira, Manolito tose y el niño no tose en el momento. Ahora es que hemos llegado a la consulta, es que lleva toda la noche tosiendo y ahora no tose el malillo este. El malillo. Bueno, pues queríamos dedicar este capítulo a hablar sobre la tos y los mocos de forma general. O sea, sabemos que la tos y los mocos son los síntomas más frecuentes de las infecciones respiratorias de vías altas, que es la causa más frecuente de infección en el niño, en primer lugar, y luego en segundo lugar las gastroenteritis. Pero bueno, dedicar un poco a este tema, en concreto a contar exactamente qué son y por qué no son malos, ¿no? Vale, recordar que sobre la fiebre ya hemos hecho un par de episodios y que sobre las infecciones que tiene un niño o cuántas tiene durante ese primer año de escolarización infantil también hemos hablado. Pero hoy lo que dice Elena, toses y mocos. Vamos a empezar por el primero de los síntomas, el moco. ¿Qué son los mocos, Elena? Pues los moquillos es eso que sale por la nariz. Sí, claro, evidentemente, pero eso lo diría tu abuela, la del pueblo. Así que, por favor, ponte, ahora cambia el chip a modo médico. La enfermedad del moquillo. Bueno, a ver, ¿el moco qué es? Es una sustancia pegajosa compuesta principalmente por agua, un 95%, y otra serie de sustancias, entre las que destacan algunas proteínas, como la mucina, que es eso que hace que sea tan pegajosillo y que dé ese aspecto viscoso al moco. ¿Y quién produce el moco? Pues lo producen las células que tenemos recubriendo las mucosas. ¿Y qué son las mucosas? Las mucosas son lo que no es la piel. O sea, por ejemplo, la boca lo de dentro, por dentro de la nariz. O lo de dentro de la boca. Lo de dentro del párpado. Efectivamente. El ojo.
o la vagina. O sea, es decir, todo lo que es una cavidad que está expuesta al aire, el intestino también es una mucosa, y entonces para no secarse, una de las cosas que produce es moco. Claro, para no secarse, lubrificarse y luego evitar que entren cosas, Claro, porque suelen ser orificios. Claro, porque entonces el moco, ya primer concepto clave de este post, Defensa. que es defensa porque hace un efecto barrera. Si hay moco, es como si le hubiéramos puesto 4 filas de ladrillos a un moco muro. bien. Claro, moco bien. Moco bien. Ah, Vale. moco bien. Vale, o sea, hay que decir moco, bien. Sí, o sea, que eso. si tenemos moco, bien. Punto positivo para el moco. Vale, y luego además hemos dicho que es, lubrifica, ¿no? Claro. Que lo tengamos, pues es bueno tenerlo en las orejas. Si es que además tenemos moco todo el rato. O sea, Bueno, es que esto mococera. la gente no se plantea solo se plantea si los niños tienen mocos cuando están acatarrados. Cuando no están acatarrados, ya estamos sin cole en la Tenemos playa. mocos. Tranquilamente. Secos. Bueno, pues secos, pero también a nivel pulmonar tenemos moco para poder vivir, aunque no estemos acatarrados. O sea, que es una cosa que producimos constantemente. Otra cosa es que El exceso. cuando nos infectemos o cuando tenemos una agresión externa, producimos más moco, ¿no? Para defendernos o para lo que haya que hacer. O bueno, producimos moco de forma patológica, por ejemplo, porque tenemos una enfermedad del intestino. Por ejemplo, una Diarrea. alergia o Vale, lo que sea. eso Claro. es. Bueno, pero así a priori el moco normal, bien y bueno. Eso es. Y aparte es que he dicho yo que es efecto barrera, que ese es el primer concepto que tenemos que tener, pero es que gracias al moco, que es un fluido, ahí van flotando unas sustancias y unas células que nos ayudan a defendernos de las infecciones. Es decir, nuestros leucocitos, cuando un virus va a entrar vía respiratoria, ¿no? Porque estamos hablando de virus respiratorio seguramente por la nariz, y antes de que llegue a sangre, por así decirlo, nuestro cuerpo manda en el moco a los leucocitos para intentar defendernos y que la infección no sea tan fuerte. Y que se vaya. Hombre, claro, con lo cual, sin mocos no podríamos vivir ni podríamos defendernos de las infecciones. Así que son súper importantes. Hay otras circunstancias en las que producimos más moco, aunque no haya virus de por medio, ¿no? Como por ejemplo, lo has dicho tú, cuando tenemos una alergia, ¿no? Alguien que está en un periodo de primavera y tiene alergia a las gramíneas, pues se pone a toser y a tener moco por esa agresión externa que es el polen, pero también El exceso de contaminación, la el exceso polución. de polvo, ¿no? Cuando estamos en el campo, Claro. cosas así, pues que nos defienden. Me vas a decir que el otro día me dijisteis que los scouts, yo siempre tengo aquí los scouts de Elena, que estaban en el campo y se sonaban los mocos y salían mocos negros, lo decías, por el polvo del Claro, del porque campo, no que nos atrapaban ducharais, era por el polvo. Claro, sí, bueno, todas esas cosas. El frío, pues también Y la humedad. Claro, ¿no? pues los eso del nos norte pone, de España nos pone a producir más moco. no es que tengan más moco, pero es verdad que sales a la calle, hay moquillo. mucha más humedad y te pones a producir más moco, que eso es algo completamente normal. No es ¿vale? que por el frío te salgan mocos No, de virus. de virus. Sí que es verdad que por el frío produces más moco, pero no porque tengas frío te contagias de un catarro, que es otra cosa. Bueno, pero la causa más frecuente de tener mocos en los niños es tener virus. ¿Vale? ¿Y cuántos virus mocos tenemos a lo largo del año? Pues 10, 12, 15, Sí, dependiendo sobre de todo la en edad. el primer año de escolarización del niño, ya sea con 1 año o con 2. Claro, y como es más o menos de septiembre a junio, unos 9 meses, tú haces la cuenta y te sale a más de un episodio por mes. Entonces, si cada episodio te dura el moco de 2 a 4 semanas, ¿qué tienes? Moco todo el año. Pues lo que hemos dicho antes, que los niños son unos mocosos, que están todo el rato con mocos, con las velas fuera. Pero claro, el moco, además, fíjate si es guay, que el moco evoluciona. Ahora ya vamos a referirnos un poco más, sobre todo a los virus, ¿no? Que es lo que nos interesa a los pediatras. Pero es que el moco evoluciona a medida que un niño tiene un catarro y hace lo que llamamos los pediatras el ciclo del moco. Como el de la vida. Claro, porque al principio el moco, antes de que llegue el virus, pues bueno, tú aunque no lo veas, pues tienes un moco transparente, muy liquidito en todo caso, que eso es como muy clarito, o sales a la calle y te cae un poquito de moquillo y ya está. Pero de repente llega el virus y las defensas que están ahí en el moco empiezan a cambiar y se convierten en mocos ya un poquito más espesos, que hay más mucina, de la que decíamos antes, y con un color más espesito. Y luego de repente se vuelve amarillo, color natilla. Y ya por último verde. Y entonces cuando ya te lo traen al pediatra y dicen, Ya se ha infectado, que está verde. No, perdone usted. El niño tiene Está mocos en el ciclo del moco. y se infectó al principio antes de empezar a producir moco. Lo que pasa es que todo esto viene derivado de la medicina de los adultos, en las que los abuelitos que tienen patología pulmonar esputan
que no digo palabrotas, sino que es el esputo, es la secreción que sacan, es la secreción que sacan como de dentro de los pulmones. Entonces, en ese proceso de esputar, si ese moco es verde y asqueroso, pues eso ellos lo consideran como una sobreinfección, pero es en pacientes mayores que tienen patología pulmonar, o sea, nada del moco del niño, de la nariz, del virus de la guardería. Claro, o sea, nos nada lo que dicen ver. mucho los padres de la consulta. Pero No es los que el abuelos. abuelo, claro, yo que estoy con una tos así, como de abajo y que estoy echando moco verde, pues ya mi médico de familia me ha mandado antibiótico. Muy bien mandado, pero es que son los niños, no lo hacemos así. Porque ¿por qué cambia el moco de color en el ciclo este de la vida que hemos dicho de los mocos? Bueno, pues porque en parte, el moco ya hemos dicho que tiene mucha agua, muchas mucinas y muchas proteínas que nos defienden, pero allí también van los leucocitos a luchar contra la infección. Entonces, el ejército de los leucocitos, ahí todos puestos, pues hace que este moco se haga más espeso o más blanco y luego, por efecto de la oxidación de los componentes que llevan, pues tiene todo este cambio de colorines que nos ha contado Gonzalo. Entonces, al principio son transparentes y producto del cuerpo luchando contra la infección se vuelven al final verdes y eso es normal y bueno. Y de hecho, normalmente, y esto lo hemos vivido nosotros en carnes con nuestros hijos cuando ha tenido catarro, cuando veíamos que se empezaba a cuajar el moco, estaba amarillo-verde, ya está mejor el niño. Que estaba mejor el niño y que estaba acabando la infección. Incluso nos puede guiar sobre cuántos días de la enfermedad del virus pues lleva el niño. Ya dice, es que ya lo traigo porque es verde. Digo, ¿y cuándo se empezaron a hacer así como más las velas más claritas y tal? Y ya dicen, pues hace como 3 o 4 días. Pues ya sabes cuándo empezó el proceso. Bueno, lo que está claro, que lo has dicho, que lo hemos dicho antes un poco en plan de broma, que ya le traigo al niño porque el moco es verde y está infectado. No, el moco está infectado porque tiene un virus, pero que eso no quiere decir que porque el moco esté verde haya que mandar a los niños antibiótico, que es uno de los también aprendizajes importantes de este moco. Habrá que mandar antibiótico cuando pensemos que esos mocos son por una neumonía bacteriana o está asociado a una otitis en un niño pequeño, pero no por el hecho de que el moco cambie de color. Que ya hemos dicho que es normal y hagamos lo que hagamos, el moco va a cambiar de color. Vale. Bueno, a ver, entonces, ¿los mocos son buenos? ¿Los mocos cambian de color? ¿Entonces los mocos hay que quitarlos? ¿O podemos hacer algo para quitarlos sí o sí? Respuesta rápida, no. No hay nada que podamos hacer. Y ahora la lenta. Vale. A ver, no hay un remedio mágico para quitar los mocos. Al final los mocos son una respuesta del organismo a una infección. Como la fiebre, ¿no? Claro, que ya lo hemos contado. Cuando mejore la infección, que tardará lo que tarde, pues dependiendo de unos niños más, otros menos, pues esos mocos irá. Pero claro, hay que ver a los mocos, que lo llevamos diciendo ya un buen rato, como nuestros amigos. Es que nos ayudan a defendernos. No queremos quitar los mocos. A ver, los mocos son molestos porque te taponan la nariz. Claro, yo siempre lo digo, son como los típicos amigos que aparecen en una fiesta que lejos, no están invitados, ¿no? Y que tardan muchos días en irse. Entonces, bueno, hay veces que cuando ya se está empezando a ir la gente, ya no tienes fiebre, ya se empezó a ir la gente, ya se está acabando la infección, esos amigos que han venido a la fiesta todavía siguen ahí. Entonces, bueno, a veces hay que intentar echarles un poco, pero claro, no hay ninguna cosa... O apartarles mientras pasan los días, cuando ¿no? son incómodos, ¿no? Y entonces... Todos estos jarabes que podemos encontrar en muchos sitios, que están pensados para que el moco sea más líquido, para que quitar los mocos, todo esto, aparte que tienen muchos efectos secundarios, sobre todo en niños pequeños, y por eso en ficha técnica la mayoría de las veces no están autorizados para ser utilizados en niños por debajo de 2 meses, que son los 2 años, 2 años. 2 años, gracias por la corrección, Elena, por debajo de 2 años. Dejarlo claro aquí, Sí. 2 años. Pero que es que además, por debajo de 2 años, son la mayoría de niños que tienen mocos. O sea, cuando están saquito de mocos. Pues en estos casos además, no han demostrado eficacia para realmente conseguir lo que han... No, y tienen y los efectos secundarios pueden están por encima, las complicaciones de este fármaco no autorizado, incluso el beneficio que pueda obtener. O sea, que por debajo de 2 años no están autorizados y por debajo de 6 años tienen muy poquita utilidad. Así que en general no los vamos a utilizar. Vale, pero un adulto cuando tiene mocos lo que hace que saca un pañuelo del bolsillo y se suena. El problema es que los niños no saben sonarse los mocos y entonces cuando están atascados de mocos en la nariz algo habrá que hacer para intentar que respire un poquito mejor, para que no tengan taponada la nariz. Ahí lo que podemos hacer es sobre todo un lavado nasal, que es lo que recomendamos los pediatras. Claro, porque además en estos niños pequeñitos fundamentalmente tienen una respiración nasal, ¿no? Entonces, eso es que no respiran por la boca, claro, porque tienen la boca cerrada. Entonces si a un niño se le tapa, que además tiene una vía aérea pequeña por producto de su tamaño, que no es como si te tapan la nariz, es que no respiras. Y si encima tienes que comer con lo único que medio puedes respirar, pues ni comes, ni respiras, ni nada. Entonces lo único que podemos hacer es limpiar los mocos, ¿no? Pero con una limpieza mecánica. O sea, hemos dicho que no hay ningún jarabe que los diluye, pues habrá que sacarlos. ¿Pero con un sacamocos? No. Bueno,
A ver, lo más recomendable es hacer lavados nasales, que son, pues, se hace por arrastre con suero salino fisiológico. En general no hará falta utilizar fórmulas hipertónicas, sino simplemente fisiológicas. Pues se pone al bebé, que dependiendo de la edad, pues se le pone más o menos cantidad, se le pone sentado, tumbado. Bueno, eso es así. Y los sacamocos, pues los venden. Casi parece un regalo del recién nacido, que eso también lo habíamos hablado. Pero no se recomienda utilizar porque no controlamos la presión a la que los aspiramos y podemos dañar la vía aérea. Así que en general, pues los sacamocos no, y los arrastradores de mocos, o sea, los lavados nasales, sí. Vale, y ya por último, para cerrar el tema mocos, el humidificador puede ayudar a que la respiración del niño no sea tan seca. Entonces, en el caso de que haga muy poquita humedad en una habitación, pues se puede poner un ratito el humidificador, pero tampoco es imprescindible. De hecho, la gente del norte, estoy yo convencido de que no tienen humidificador en casa. No, tienen deshumidificador. Pediconsejo. Si tu hijo tiene mocos y crees que le cuesta respirar, antes de salir corriendo al pediatra o a urgencias, hazle un lavado nasal para comprobar que esa dificultad desaparece al quitarle los mocos que seguro que le estaban molestando. Vale, Elena, hemos hablado de los mocos, pero ¿y la tos? ¿La tos es lo mismo que los mocos? ¿Siempre que hay tos hay mocos? ¿Siempre que hay mocos hay tos? Bueno, normalmente la tos viene acompañando a este proceso de mocos y de infección respiratoria y que muchas veces también está acompañada de fiebre. Entonces, la tos es un mecanismo que también nos va a proteger de la entrada de cosas en nuestra vía aérea. El moco el moco también estaba teniendo esta función, pero claro, cuando se produce un aumento de la producción de moco, consecuencia de ese virus que tenemos en las vías respiratorias, pues eso da tos. Vale. De hecho, esto, el cuerpo, yo siempre se lo digo a los papás, la vía respiratoria, sobre todo el pulmón, la vía respiratoria, no sabe hacer muchas cosas. Entonces, lo único muchas veces que sabe hacer es, cuando le pasa algo, es toser. El reflejo de la tos es muy sencillo. Es decir, en nuestra vía respiratoria hay unos receptores que cuando no están cómodos, por así decirlo, le mandan una orden al cerebro, unas neuronas, que es donde está el centro de la tos, que devuelve esa señal al diafragma para hacer una contracción fuerte del diafragma y de la pared torácica para que hacer una columna de aire y podamos mover las secreciones, movamos el moco. Con lo cual, la tos, al igual que los mocos, es nuestra amiga, porque si la tos, cuando tendríamos un proceso que produce más moco, como un catarro, pues si no nos convertiríamos en un saco de moco. Yo siempre le digo a los padres, la tos no la queremos quitar, la tos es buena para el niño, luego a lo mejor el moco se lo traga porque todavía es pequeño, pero si no tuviéramos tos, de hecho, la a estar. tos es el mecanismo de desobstrucción de la vía aérea. Propiamente, es lo único que puede hacer nuestra vía aérea para proteger de eso que nos ha entrado. Entonces, en los catarros, pues normalmente hay mucho moco y se produce tos para defendernos frente a la infección y para mover este moco que nos está defendiendo a su vez contra la infección. El problema de la tos es que es molesta. Sí. Y además los niños tosen más tumbados. Uh-huh. Por efecto de la caída del moco en la vía aérea. Entonces, no duermen los niños con tos, ni los papás de los niños con tos. Uh-huh. Claro, entonces, ¿cuántas veces vemos pacientes? Ay, Elena, es que no para de toser, no ha pegado ojo en toda la noche. O vengo a las 2 de la mañana porque es que tose y no puede dormir. Pero... Y esto, Elena, la tos, pues estos niños que tosen mucho más por la noche y tal, ¿solo tosen en caso de mocos o no? Hay otras cosas que nos producen tos. Bueno, ya hemos dicho la obstrucción, cuando tengamos un cuerpo extraño en la vía aérea. Sí, o una crisis de asma o incluso una neumonía, que inicialmente no la vamos a poder diferenciar de un catarro, pero sí que es verdad que si el niño se encuentra bien, no tiene dificultad respiratoria, tiene tos, tiene mocos y tiene fiebre, lo normal es esperar 24 o 48 horas a ver si se va solo antes de que acudir al pediatra que la ausculte, porque también nos lo dicen mucho los padres. Es que luego como ruidos en el pecho y tú luego la auscultas y el niño tiene una auscultación normal, pues eso lo más probable es que sea un catarro. Pero bueno, también una cosa que quede clara es que los mocos no bajan al pecho, ¿no? Porque no viajan. No viajan, no cogen un ascensor que hacen que los mocos bajen de la nariz al pecho, o porque tú no le hagas bien ese lavado nasal, entonces el moco va a aparecer en el pulmón. No, ¿qué pasa? Que la mayoría de los virus,
aunque a lo mejor la puerta de entrada al organismo es la nariz, la fosa nasal, luego se van reproduciendo por toda la vía aérea y a medida que van avanzando por la vía aérea, producen moco allí donde están. Entonces, cuando tienes en la nariz, pues tienes la nariz taponada, pero cuando producen moco en el pulmón, lo que nos provoca es tos. No es que el moco se haya descolgado haciendo rappel por la faringe, adentro por la laringe, apareció en el pulmón. No, es que se produce allí donde está la infección. Y luego, claro, también dicen, es que ya la he bajado. No, es que en este proceso de infección avanzando por la vía aérea, pues al principio entra por la nariz y baja a los pulmones. Entonces es normal que sea una reacción más tardía. Claro, pasan y hay unos veces, días. Claro, y hay veces que esto que ya lo vamos a contar en otro episodio, que esta presencia de moco en la vía aérea pues produce una reacción en los músculos del pulmón. Entonces, a su vez, también da tos. Claro. Bueno, el caso, que es muy molesto, dura días. Vale, pero ¿qué es lo más importante al final cuando un niño tiene tos? O sea, porque al padre le preocupa que no duerma o que no duerma él, pero a los pediatras, ¿qué es lo que nos preocupa con un niño con tos? Que no tenga patología en el pulmón. Vale, y eso lo identificamos cuando tienen dificultad respiratoria. O sea que realmente, entre comillas, lo que queremos vernos los pediatras son a niños que a lo mejor sí que tienen muchos días de fiebre y tos, y hay que auscultarles, o a aquellos niños que tienen en ese momento dificultad respiratoria, que ya hicimos un episodio para que aprendieran los padres a identificarla. Claro, y en este proceso de un catarro que produce fiebre a veces o no, pero tos y mocos normalmente sí, pues los mocos hacen su ciclo del moco, ahí están, y luego la tos hace su ciclo de la tos, porque al principio es tos todo el día, luego es tos ya por la noche no, y durante el día sí, y poco a poco se va quitando. Entonces es normal que de un episodio de un catarro la tos pueda durar hasta 2-3 semanas, a veces 4. Y normalmente cuando la evolución es típica de un cuadro catarral de infección vírica que le hemos auscultado y está todo bien y no hay nada que nos llame la atención, normalmente decimos, pues de momento vamos a esperar, porque persista la tos. En principio, si todo lo demás es ok, o sea, no tiene nada de lo que he dicho, pues no vamos a hacer una radiografía de tórax ni nada, salvo que esta tos persista más allá de un mes. Sí, que es lo que llamamos los pediatras, ya entrarían como a tos crónica, que decimos que sí que requiere un poco de estudio. Sí que es verdad que muchos niños tosen más de un mes seguido y no hacemos nada, porque lo que estamos viendo es que están concatenando procesos. Pero si es un niño más mayorcito, quizás, que ya no se coge tantas infecciones, que está con tos y pasa un mes y medio, pues a ese a lo mejor sí que hay que evaluarle de dónde viene esa tos. ¿Y hay algo para la tos, Elena? ¿Te hago el resumen rápido? No, espera. El resumen rápido no, que lo quiero hacer yo ahora. ¿Tenemos los pediatras una pastilla mágica en casa para dar a nuestros hijos cuando tosen? ¿El rápido quieres? Sí. No. Vale. Y hasta aquí el episodio sin cita previa. No, vamos a explicarlo. A ver, que no hay... Bueno, sí que hay alguna cosita que puede hacer que la tos mejore en un niño que tose mucho, pero no hay un remedio mágico. Y no lo usamos los pediatras en nuestros hijos, y esto lo tenemos clarísimo, porque en los estudios, aunque hay jarabes que se venden para tratar la tos... Pues y que están autorizados antitusígenos. Porque, claro. Yo el otro día iba a la farmacia y la verdad es que... No es que me meta con los farmacéuticos, que alguna vez luego nos han escrito y nos han dicho, pero que la tos sea más o menos productiva, tal, por lo menos en los niños, y sobre todo por lo que está diciendo Elena, que no están autorizados en ficha técnica, que normalmente los estudios que se hacen en niños con los anticatarrales, los antitusivos, este tipo de medicación, no se ha visto que mejore la tos de los niños. Ni el curso de la enfermedad. Ni el curso de la enfermedad, con lo cual a lo que hay que hacer es dejar al niño toser para que mueva el moco. Y si tose mucho, pues habrá que traerlo al pediatra, porque a lo mejor puede ser una bronquitis y a lo mejor ahí sí que hay que poner un tipo de medicación específica. Pero estas otras medicaciones que son los antitusivos, los pediatras no los usamos normalmente. Hay alguna enfermedad muy concreta en la que sí que se puede utilizar, como es la fibrosis quística, pero estamos hablando de enfermedades crónicas. Claro, entonces, bueno, normalmente no los vamos a usar o no los usamos, vamos, básicamente. En niños pequeños no están autorizados y por debajo prácticamente de los 12 años no hay ningún antitusígeno que haya demostrado efectividad. Es verdad que a partir de los 6 años se podrían usar, pero realmente no son eficaces. Entonces, es raro que, aunque demandéis este fármaco, oye, es que tose mucho tal, pues bueno, es difícil que vaya a funcionar. Entonces, bueno, en algunos casos determinados de niños un poquito más mayores, pues se puede probar ciclos cortos, pero en general no va a haber mejoría. Por tanto, el tratamiento es hidratar, poner un poquito más incorporados, que haya humedad en la habitación, lavar la nariz, limpiar los mocos, eso claro, iba a decir. Lo de que duerman un poco incorporados, eso es
Vamos, eso se recomienda mucho muy porque mejora eficaz. mucho la dinámica respiratoria. Y sí que es verdad que entre todas las cosas que podemos dar a un niño, lo que parece que ha demostrado un poco de eficacia es dar un poquito de miel a los niños antes de dormir. Esto sí que se ha visto que puede mejorar el descanso nocturno de los niños. A ver, la miel no se puede dar por debajo de los 12 meses de edad por riesgo de botulismo, y por encima de los 12 meses, como tiene mucho azúcar, aparte que no debemos dar miel todos los días y todo el rato a nuestros hijos, lavarle bien los dientes. Pero podéis probar a darles un poquito de miel antes de dormir, porque eso sí que se ha visto que puede mejorar un poquito la tos, no hace falta recurrir a un jarabe. Y ya para finalizar el episodio de hoy, que hemos empezado hablando un poco de ellos, vamos a hablar de los mitos y leyendas que hay sobre la tos y los mocos, para que esto nos lo pregunta mucho. Es que la abuela dice, es que la vecina del quinto, la amiga del parque. Ya lo hemos dicho, si el moco, Elena, se pone verde, ¿hay que dar antibiótico? No, es el ciclo natural del moco. Vale, y también te lo pregunto, si le hago lavados nasales a mi hijo, ¿le puede dar una otitis? Pues mira, esto está bastante... Esta pregunta es muy buena. Sí, porque porque se dice bastante. A ver, ya hemos dicho que la forma más recomendada y que sale en las guías clínicas de limpieza de mocos es a través del arrastre con lavados nasales. Es verdad que a través de la trompa de Eustaquio, pues los mocos que están en toda la vía aérea, pues están comunicados los de la nariz con los de los oídos. Pero esto no se va a producir porque le hagamos más o menos lavados nasales. Esto se produce más frecuentemente en niños pequeños que están mucho tiempo con mocos. Entonces, lo que hay que hacer es aliviar los síntomas. Y en el caso de que empiecen con dolor de oído, tengan una exploración compatible con otitis, pondremos antibiótico, pero no se relaciona con realizar lavados nasales. Sobre todo si no son lavados nasales a lo bestia, de meter ahí como si metieras una manguera de agua por la nariz. A ver, claro, hay que hacerlos por arrastre, claro, pero con una fuerza... Ya hemos dicho que tiene que ser pues la postura dependiendo de la edad y la cantidad de suero que vayamos a hacer pues adecuada al niño. Pero si lo hacemos bien, pues no se relaciona con eso. Vale, Elena, y los mocos de mi hijo son porque ayer se quedó frío. Bueno, sobre todo es que se tiró a la piscina, que era el primer día de piscina, y se tiró, y luego salió y luego no muy se frío, puso la sudadera. Y al día siguiente 38,5 y 2 velas. Pues vamos a ver, pues no. Se producen de estar con personas que están enfermas. Vale. Entonces, bueno, yo creo que con el COVID hemos aprendido muchas cosas, entonces todo lo del COVID es aplicable al resto de virus. ¿La leche produce mocos? No. Para que los niños no tengan mocos hay que reforzar sus defensas. No por tener, entre comillas, mejores defensas, vamos a tener menos moco. Al final, las defensas que tiene un niño, la defensa es el moco, ¿no? Con lo cual los mocos están ahí en la nariz diciendo: ¡No nos mires! ¡Únete! ¡No nos mires! ¡Únete! Para que seamos sus amigos. O sea, los mocos son buenos. No tenemos que tenerles miedos. A ver, a veces hay que echarles porque no nos dejan respirar. Pero no hay que verlo como algo que es que no quiero que tenga. Bueno, pues es que tu hijo va a tener mocos sí o sí. Y si no tiene mocos es que no vive en este mundo. Bueno, y ya, last one, y esta es tu favorita. La mejor para la tos es la cebolla. La cebollaterapia, dices. La cebollaterapia. A ver, sobre esto hay mucho escrito. Y más de una vez nos hemos llevado algún revolcón en redes sociales al decir que, por favor, no utilicéis cebolla para que los niños no tosan por la noche. Vale. No hay ningún estudio que haya demostrado que por cortar cebolla y ponerlo en la mesilla al lado de la cama de los niños o de la cuna de los niños tosan menos. De hecho, si esto fuera una cosa que realmente tiene algo de eficacia, se utilizaría en todo el mundo. Y es que resulta que la cebolla cortada se utiliza solo en los países latinos, sobre todo en España y en algún país de Sudamérica. En otros países tú les dices que cortas cebolla y la pones al lado del niño y te sacan un ukelele y también le frotan perejil para ver si con eso conseguimos. A ver, cortar cebolla y ponerla al lado del niño no le hace evidentemente ningún daño, ¿vale? Pero no ha demostrado nada más que no apestarte la casa. Vale, a ver, yo digo que hace daño un poco al bolsillo porque estás gastando una cebolla para lo que no es. Pero bueno, que si queréis cortar cebolla y ponerla, fenomenal. Pero por favor, y esto sí que se lo pido a compañeros pediatras que nos están escuchando, no recomendamos poner cebolla para los niños. O decir, yo es que le pongo cebolla a mis hijos como pediatra que soy y le va fenomenal, porque eso no es científico. Recordar que los pediatras somos científicos. Yo a lo mejor en la consulta, si tú me dices que le pones cebolla, yo te escucho al niño, veo que no tiene ruidos en el pecho y te digo, muy bien, no pasa absolutamente nada, tráemelo dentro de unas semanas y sigue tosiendo. Pero como científicos que somos, por favor, los pediatras, no recomendemos a nuestras familias ponerle cebolla por si acaso, porque es que no sería estar haciendo bien nuestro trabajo.
Bueno, Gonzalo, yo creo que en el episodio de hoy le hemos dado un buen repaso a la tos y los mocos y espero que de ahora en adelante los padres entiendan que son síntomas pasajeros asociados a las infecciones víricas respiratorias tan frecuentes en la infancia. Pues desde luego, Elena, a ver si después del episodio de hoy conseguimos que los padres y las madres no se nos agobien y sepan cómo actuar cuando están con estos síntomas y no aparezcan por la consulta a las primeras de cambio. Oye, que venir cuando queráis, que estáis bien recibidos, pero sobre todo cuando realmente lo necesiten vuestros hijos. Pues venga, vamos con el resumen de lo que hemos hablado en el episodio de hoy. Los mocos son una sustancia que segrega en nuestro cuerpo para defendernos de una agresión externa. En la mayoría de los casos están causados por infecciones víricas y su textura y su color suele cambiar a medida que la infección evoluciona. La tos es un mecanismo de defensa que nuestro cuerpo pone en marcha para mover los mocos. Que un niño tenga tos en el contexto de un catarro es algo normal que debemos ver como parte del proceso. Por desgracia, la inmensa mayoría de los medicamentos que podemos encontrar en la farmacia no han demostrado ser eficaces para que un niño tenga menos mocos o deje de toser. Por ello, dado que como cualquier medicamento todos tienen efectos secundarios, evitaremos su uso rutinario cuando un niño tiene un catarro. Muchísimas gracias por estar al otro lado de los auriculares y no os olvidéis de suscribiros a este podcast desde la plataforma desde la que nos estáis escuchando. Y por supuesto, gracias a Adeslas por seguir apostando para que este podcast siga en el aire. Nos escuchamos en 7 días. ¡Hasta la semana que viene! No nos mires, únete. No nos mires, únete.